noches, bienvenidos a Voz en Alto, acá en la 94.5 FM Oriental. Estamos dando comienzo al programa y bueno, hoy está nuevamente con nosotros Belén. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por invitarme. Para escuchar la llamada vamos a tener que poner hoy los auriculares, así estamos en sintonía. Hoy nos visita... hoy queremos hablar sobre un tema específico que veníamos hablando de la idea de esta primera hora, siempre es cambiar la temática. Y sobre la polémica esta que en todos lados sucede sobre la pirotecnia. En un principio siempre se habló sobre los animales. Yo tengo... recuerdo que no, porque los perros afectan mucho, y después, bueno, de a poquito uno va creciendo y va cruzándose testimonios de que también hay personas con autismo que lo padecen un montón. Y bueno, Belén me comentó en Facebook, yo vi cómo ella está conectada y al tanto de todos estos temas, que se interesó. Yo también le propuse y estuvo ahí presente para poder hoy traer este tema acá a la mesa. ¿Todo bien, Belén? Todo bien, Esteban. Y bueno, estamos también acá con el doctor Sosa en línea telefónica y... ¿Te cuento quién es el doctor Sosa? Dale. Bueno, primero te cuento quiénes somos nosotros. Nosotros somos Proyecto Pirotecnia Cero de Seiza, somos un grupo que militamos hace ya unos 5 años, más o menos. Armamos un grupo, somos activistas en contra de la pirotecnia con el doctor. El doctor nos acompaña ya hace más de 4 años con el proyecto. Una relación larga en ese sentido. Bien ahí. Sí, así que sí, siempre nos acompañan todos los programas en los que hemos estado. Él siempre sale al aire dando una explicación. Además, es un re capo, ahora lo van a escuchar. Además de que es un capo, es una eminencia, o sea, dentro de la pediatría es súper conocido, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente también. Ha recibido muchos premios, mucho reconocimiento, así que bueno, nada, no es cualquier médico. No, sí, estoy viendo las notas que por ahí Infobae le hizo, y también estaba leyendo un poco de lo que... los diarios, los medios de comunicación piden mucho su opinión. ¿Está en línea? ¿Estamos ahí ya en contacto? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Se escucha, ¿vos escuchás bien ahí? Muy buenas tardes, noches, porque siempre está esa duda. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo están? Bueno, te saludo Belén, y te saludo a vos. Muchas gracias. Bueno, quería primero hacer una pequeña reflexión acerca de que en tu programa estás poniendo un tema del que se habla en las fiestas nada más. Así que eso habla muy bien de vos y de tu programa. Porque lo que sucede con Pirotecnia Cero es que cuando llega noviembre, diciembre, las madres y padres, sobre todo de los niños con la condición del espectro autista, y aquellos que tienen hipersensibilidad acústica, no necesariamente tiene que tener la condición del espectro autista para tener una hipersensibilidad acústica. Hay distintos síndromes y en determinadas edades se toleran cada vez menos los ruidos. Pero lo que quiero resaltar es que ustedes están hablando de Pirotecnia Cero en junio, y eso habla muy bien de ustedes. Es decir, que esto es un tema que hay que hablarlo siempre, refrescarlo siempre. Porque hay mucha gente que sufre, ¿no? Hay mucha gente que sufre esto. Y cuando sufre una criatura, cuando sufre un niño, en realidad sufre toda una familia. Cuando se interna un niño o una niña, se interna toda una familia. No es lo mismo que la internación de un miembro de la familia. Cuando se interna el niño o la niña, es una explosión a nivel familiar que es diferente a otras cuestiones. Por eso, cuando hay una criatura que sufre, también sufre la familia. Estamos hablando de sufrimientos familiares, ¿verdad? Creo que de esto también se trata. Así que bueno, lo primero que quería hacer era felicitarlos por el hecho de ser activistas, y no de moda, sino activistas reales de esto,
que es un tema que está siempre, ¿no? Esa es la primera reflexión. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. No, por favor. El agradecido siempre soy yo, que se me permita poder explicar algunas cosas de lo poquito que uno sabe de todo esto, ¿no? Porque en realidad la verdadera sabiduría está en el paciente. Los médicos tienen que buscar el aprendizaje en cada paciente. No lo digo yo, lo decía Virchow en el año 1860, por ahí. Él decía, un gran médico y anatomista, él decía, escuchen a los pacientes, ellos les están dando el diagnóstico. Y acá sería, ¿no? Escuchen a las familias, ellos les están diciendo que hay chicos que sufren. Sería más o menos así la traducción, ¿no?, de esto. Bueno, no sé, alguna pregunta que me quieran hacer o si tienen preparado algo, Sí. o si no, yo puedo seguir hablando de forma Sí, infinita. esa es la idea. Yo había hecho radio anteriormente, me mandé, ¿no? No es que tengo la experiencia. Y esta vez yo dije, está bueno enfocarme en traer invitados y que realmente darle el espacio a las personas que le estamos dando el lugar. También hablamos, ¿no?, de lo que es la vocación. En cada sector, viste, siempre es necesario contar con personas que tengan vocación al servicio, y yo creo que claramente se refleja esto en vos por la importancia que le estás dando a esta situación, e incluso también formando grupos o seguidores en cuanto a la idea de tirar para este lado. Y Belén es como una fiel guerrera en esto, porque cuando la escuchás hablar del tema se nota que está muy informada, y ella también me comentaba, ¿no?, que no es como en tiempos de elecciones que salen a hacer promesas, ¿no?, muchos políticos solo en estas fechas, sino que estaría bueno hablarlo durante todo el año, porque ahí se ve realmente la seriedad que uno tiene en cuanto está comprometido por esta causa. Una de las preguntas que me gustaría saber es si hay algún registro, un registro de cada cuántas personas, no sé usar bien las palabras porque yo no estoy involucrado en el tema. Gracias a Pero te entiendo. Vos me querés preguntar cuáles son, vos me querés preguntar cuáles son las estadísticas para lo que es hipersensibilidad acústica en Argentina. Exacto. Bueno, como sucede en la mayoría de las cosas, Argentina no se caracteriza por tener estadísticas muy claras con respecto a esto. Uno habla de estadísticas internacionales. Lo que sí podemos decir es lo siguiente, es que a través de los tiempos y en las últimas décadas ha habido un aumento significativo de los trastornos del neurodesarrollo, porque lo que estamos hablando acá son trastornos del neurodesarrollo. Si bien son condiciones, no son enfermedades, aunque hay muchas enfermedades que tienen como síntoma y signo rasgos de autismo, por ejemplo, síndrome de X frágil, bueno, podría nombrar un montón de enfermedades, algunas formas de epilepsia, que simulan un autismo puro, por darle un nombre, ¿verdad? Sí. Pero los números han ido bajando. A mediados del siglo pasado, los números estaban en 1 en 400, 1 en 300, y eso fue disminuyendo a llegar ahora a una cifra aproximada que es entre 1 en 54 y 1 en 40. ¿Pero qué es este 1? 1 son nacimientos, es decir, que cada 53 chicos que nacen, o 50 chicos, o digamos un desvío estándar entre 40 y 60, van a tener algún trastorno del neurodesarrollo. Y no todos los niños y niñas van a tener hipersensibilidad acústica, aunque es una característica. Nosotros decíamos en la barrileteada que habíamos hecho hace 3 años, porque la del año pasado fue para visibilizar el abuso sexual infantil. El año anterior hicimos una barrileteada para visibilizar la neurodiversidad, ¿no? Lo que se
se llama el paciente neurodivergente dentro de esta cosa que nosotros, los neurotípicos, le quisimos poner un sello, ¿verdad? Porque en realidad todos formamos parte de un abanico. No hay un cerebro igual al otro. En este caso, los cerebros de los niños con rasgos o con condiciones del espectro autista están cableados, por dar un término, para adjetivarlo, para que se pueda entender, están cableados de distintas formas, donde el cableado para la sensibilidad acústica está marcado, es decir, no se toleran determinados sonidos. Por eso uno de los síntomas importantes a tener en cuenta en los ya mayores de 18 meses, que cuando se empiezan a dar más los rasgos, aunque los rasgos del trastorno del espectro autista se pueden ver en pacientes aún más pequeños, pero pongamos los 18 meses en adelante, donde se pueden hacer los test para poder diagnosticarlos. Uno de los síntomas es que se llevan la mano al oído, de repente si la madre enciende la batidora, o si escuchan un ruido de sierra, o si pasa una moto, o entonces llevan la mano a los oídos tapándose porque no toleran los ruidos. Puede ser un signo de esto. Lo que sí, y volviendo a la pirotecnia, es que estas criaturas, cuando escuchan estos sonidos, no solamente es la molestia, sino es el terror y el pánico y las crisis de angustia que pueden llegar a tener. Algo parecido, mire usted lo que le voy a decir, algo, porque la otra vez yo escuché un testimonio muy interesante y muy importante de veteranos de Malvinas, que cuando escuchan los ruidos de los cohetes recuerdan el miedo que tenían en la guerra y hacen crisis de pánico. Entonces hay un componente neurológico y hay un componente afectivo también en todo esto. No sé si voy bien, si usted me escucha. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿quién se ocupa de estas familias que sufren? La otra pregunta ¿es justo que esto suceda en una sociedad en el año 2023, cuando hace decenas que el hombre llegó a la luna en los años 60, en la época de la hipercomunicación, en la época de los láser? ¿Es digno para una humanidad que esto suceda? Y la respuesta es no. Entonces, ¿de dónde viene el reclamo? Bueno, el reclamo viene de los padres y madres. Lo que ha sucedido en autismo, le puedo yo asegurar, amigo, que todos los grandes avances que hubo en autismo fueron por los padres. Y lo digo porque yo lo viví esto. Lo viví personalmente hace 15, casi 18 años, cuando vinieron a buscarme un grupo de padres, de TGD Padres, que querían juntar firmas para sacar la ley 27.043. Vinieron a mi consultorio porque yo hacía poco que había terminado de plantar árboles con mis pacientes en las barrileteadas. Habíamos plantado 6.000 árboles. Y a ellos les pareció que querían una metodología para juntar firmas, para sacar una ley de autismo. Y ahí fue cuando yo tuve por primera vez, yo ya era médico, ya era pediatra, ya era infectólogo pediatra, tenía varios títulos de clínica pediátrica, pero en realidad no sabía nada de autismo. Y aprendí con los padres, viendo las historias de cada uno de ellos. Yo le puedo asegurar que la ley que sacaron de autismo fue pensada, elaborada, defendida e impulsada por los padres y madres de niños con condición del espectro autista. Y si usted se fija ahora, las luchas siguen siendo de los padres y de las madres. Entonces, ¿cuándo una sociedad va a estar bien? Cuando no tengan que salir a manifestar con sus remeras azules
hey, acá estamos nosotros, a ver si hacen una ley para pirotecnia, porque nuestros pibes y pibas sufren esto. Es ahí recién cuando vamos a empezar a hacer una sociedad más o menos civilizada. En el mientras tanto, las víctimas, que son las familias, tienen la voz, pero tienen la voz no solamente de las radios, porque una revolución la produjo la Internet. Ahora los padres pueden asociarse en grupos, pueden hacer en Facebook, una persona común puede hacer un video y viralizarse. Y esa fue una herramienta, un altavoz que les permitió a estos padres y estas madres poder decir aquí estamos nosotros. Como sucede con un montón de otras cosas, ¿no? Yo ahora estoy organizando una barrileteada para enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades que son entre 6.000 y 8.000 enfermedades, que se conocen muy poco. Hoy, por ejemplo, estaba escribiendo sobre amiloidosis cardíaca, que se conoce muy poco, y hoy subí un video de una enfermedad genética que da signos de autismo. Bueno, y todo esto gracias a la Internet. Que los padres y las madres pueden tener voz y presión sobre los que tienen que legislar y decidir. Por eso fue para mí muy hermoso poder encontrarme en todos estos años con los padres y madres de la condición del espectro autista, porque yo fui mejor médico gracias a ellos. Exacto. Porque yo al escuchar sus historias aprendí, como Virchow decía, escuchen a los pacientes, ellos les están dando el diagnóstico. Porque en realidad no hay un autismo, no existe el autismo, existen los autismos. Aquel que quiera encasillar a un chico con determinados signos y síntomas y no tiene en su mente el concepto de gama o espectro, está medio perdido con el diagnóstico. Lo que ha sucedido en estos años es que ciertas películas y ciertas cuestiones que se armaron en la sociedad construyeron al niño con autismo como un niño que está en un rincón solo, golpeándose la cabeza y tapándose los oídos y no queriendo saber nada con el mundo exterior. Y no es así. Yo ayer atendí a un chico que tiene un trastorno del espectro autista y que es un excelente pianista, que tiene 14 años, y hablábamos de Chopin. Entonces hay que ver y hay que visualizar muchas cosas. Pero bueno, yo podría seguir hablando. Sí, pregúnteme algo. Perfecto. Si googleás grandes, así, pero grandes artistas, todos tienen características de autismo. Inclusive es que, creo que fue, no sé si Anthony Hopkins, que fue... ¿Por qué pensar? Sí, pero ¿por qué pensar que los rasgos del trastorno del espectro autista son o deben ser deletéreos o pueden causar algún inconveniente? Lo único que puede llegar a traer algún inconveniente es que la falta de sociabilización, que eso se puede trabajar en las terapias. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz, para poder ir manejando estas cosas, para que el chico que tiene hiperestesia, por ejemplo, porque así como hay hipersensibilidad acústica, puede haber hiperestesia a determinadas cosas. A algunos les gusta que lo abracen fuerte, que lo aprieten, otros ni que lo toquen, otros que no lo miren a los ojos. Yo una vez, tengo una anécdota extraordinaria, yo tenía un paciente que la pediatría lo que tiene es que acompaña al paciente en su crecimiento y desarrollo, ¿no? Es la única especialidad médica que acompaña al paciente en el crecimiento y desarrollo, por eso es tan bella. Yo le dije, che, escuchame, ya era adolescente, ¿no? ¿Por qué no me mirabas a los ojos cuando yo te decía que quería que me mirara? Dice, porque a mí me dolía. ¿Cómo te dolía? Sí, a mí me duele cuando la gente me mira a los ojos. ¿Cómo te duele? Sí, siento dolor. Y nosotros no tenemos ese cableado de que cuando nos miran tenemos dolor. A lo mejor tenemos dolor si miramos el sol de repente. Y tenemos hiperestesia si nos explota una bomba o
o hay un acople en un recital de una guitarra eléctrica. Ahí sí es, ahí sí es. ¿Usted siente el acople ese? Bueno, eso es lo que siente un chico, volviendo al tema, cuando explota un cohete en el cielo. Sí. Eso que usted siente en el acople, en el recital, que se tiene que llevar las manos a los oídos, bueno, más o menos así es lo que se siente. Ujú. Ese dolor que tensa el tímpano y que causa dolor, porque hay músculos que protegen el oído, ¿no? Tensa y al tensarlo causa dolor. Ujú. Pero esto tiene que ver más con una raigambre neurológica, por este cableado que yo les decía. Yo llegué a una conclusión, ¿no? Los niños con trastorno, los niños y niñas con trastorno del espectro autista mejoran a los padres. Los padres son mejores. Y lo digo porque muchos de ellos, y muchos padres y muchas madres, esto me lo han confesado. Yo soy mejor persona desde que llegó él o ella a mi vida. He aprendido mucho, he comprendido a la sociedad. La gente, las familias que tienen niños o niñas con trastorno del espectro autista tienen una paciencia enorme y una sabiduría extraordinaria, ¿no? Porque hay mucha ignorancia en esta sociedad, porque se pretende cambiar al niño o a la niña con trastorno del espectro autista, cuando en realidad lo que hay que cambiar es la sociedad. Volvamos al tema de la pirotecnia. Ujú. ¿Por qué sigo tirando cohetes que hacen ruido si sé que en el barrio hay un pibe que se está golpeando la cabeza contra la puerta? Qué loco. No, Porque ya no encima- pensar en el perro, que hay que darle las gotitas, porque si no el perro se vuelve loco. Ahí sí tenemos nuestra cuota de sensibilidad y compasión, pero con los pibes no, las pibas no. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa que las leyes tardaron tanto? Sí. ¿Por qué los padres tuvieron que insistir tanto en esto? Y bueno, es porque como sociedad nos falta un montón Ujú. para poder llegar a comprender amorosamente, amablemente a estas familias, ¿no? Que forman parte de la sociedad como vos, como yo, como cualquier otro, Sí. y que merecen la dignidad de esto, ¿no? Ujú. Igual hay que ver, viendo un poco el lado positivo de las cosas, actualmente se escucha hablar tanto de autismo, cosa que hace yo, no sé, ponerle 10 años atrás, no escuchaba que se hablara tanto de autismo, ni tampoco ni de los daños que genera la pirotecnia. O sea, yo a veces, muchas veces me enojo contra el sistema, pero trato a veces de ver el lado positivo y es como que se ha hecho un avance bastante importante y sobre todo con esta ley nueva que salió en diciembre, que ahora después cuando o sea, pase yo a hablar de la ley, vamos a profundizar un poco en la ley que en realidad es provincial y es un avance. O sea, también todavía tenemos bastante trabajo por hacer, pero hay un avance, por suerte. Totalmente, Sí. totalmente, pero no se debe olvidar esto que te decía, ¿no? Ujú. Que el impulso Sí. fue desde la La familia. familia. Exacto. Y usted ha sido Claro. usted ha sido inspiración para la ley, esta sabía. Bueno, Sí, sabe, yo sí. soy un simple, yo soy un simple pediatra que está atento a las cosas y hago una vez al año una reunión con mis pacientes, tomamos un tema y lo llevamos adelante. Yo tuve la suerte de hacer la primera barrileteada hace muchos años para juntar firmas para sacar la ley 27.043 y después hicimos otra 8 años después. Pero ¿saben por qué la hice la otra? La Ujú. segunda, la que fue en todo el país, que se remontaron barriletes azules Ujú. en todo el país, ¿Por qué? en todo el territorio, fueron Ujú. 220 ciudades y más de 1 millón de personas. Fua. Porque un día yo estaba en el hospital, yo ya no estoy en la casa cuna, ya me jubilé, Ujú. pero estaba en la sala y vino uno de los padres, uno de los fundadores de TG de Padre, Berra de apellido. Ujú. Mira, Rubén, vengo, dice, porque en realidad dice, la ley está, pero no la regularon. Claro. No, es decir, hablando así como si nadie nos escuchara, Ujú. Ujú. la guita no está yendo a los lugares donde tienen que ir. Al no regularla,
no llega a nada. Es un papelito Entonces obsoleto. podemos hacer otra barrileteada para decir que regulen la ley 27.043, y es ahí donde yo me volví a poner la camiseta azul y fuimos para adelante con los padres. Tuve la suerte de ser invitado a un programa en televisión que lo ve mucha gente, donde ahí almorcé y por suerte no me cobraron la comida. Lo vio todo el país eso. Y eso fue un puntapié para hacer la barrileteada a nivel nacional, ¿no? Sí, Fue hermoso. Y después se reguló la ley. claro. Después se terminó regulando la ley. Y yo seguí aprendiendo de autismo. Después hicimos una por trastorno del déficit de atención, que es otro tema importantísimo. Fue ahí cuando yo lo Importantísimo. conocí. Ahí yo cuando Con el sí. barriletes, remontamos barriletes naranjas por el trastorno del déficit de atención, Sí. que es una entidad que no se conoce o se confunde. Sí. Ese chico que anda mal en el colegio, que no puede estar quieto, que no puede esperar en la fila, que dicen que es un maleducado, que no se calla, que interrumpe siempre, que va de aquí para allá, el que siempre está amonestado, el que no se puede concentrar, el que está en otro... Bueno, eso es todo un síndrome, Sí. y una condición que también pusimos en el cielo, ¿no? Y después, bueno, hicimos otra sobre neurodiversidad, donde juntamos a todas estas entidades, ¿no? Para poder decir que somos un abanico, en realidad. Y después fue otra cosa que salió, porque dentro de este grupo el abuso sexual infantil es mayor, porque la diferencia de poder que hay entre el abusador y la víctima es mayor cuando el paciente tiene una discapacidad o una condición en la cual no se puede comunicar. Entonces por eso hice también la barrileteada para difundir y visibilizar el abuso sexual infantil, con el tema de decilo, yo te escucho, ¿no? Y ahora, bueno, estoy en el camino de las enfermedades poco frecuentes, que fíjense ustedes, siempre voy a los lugares donde nadie va. En realidad, siempre fue así. Sí. Yo voy a los lugares donde nadie va. Y ahora estoy yendo a un lugar donde los pacientes que tienen estas enfermedades raras van y le dicen, yo tengo una enfermedad de Dravet, o tengo una enfermedad de von Recklinghausen, o Sí. tengo una déficit del factor de von Willebrand. Y los médicos le googlean delante a los familiares. Claro, Y pero la industria además- la industria farmacéutica no les importa, porque como son tan pocos, entonces no son negocio. Entonces todas estas familias también están muy solas. Por eso los quiero invitar, aquellos que estén escuchando, si quieren, les voy a dejar un Instagram para que se comuniquen, que es muy fácil, es DR, como si fuera doctor, DR Rubén Omar Sosa. Aquellos que quieran ayudarme para remontar barriletes, que van a decir, yo soy el 100%, porque para esa familia, ese paciente es el 100%, no es uno en 1.000.000, Exacto. o uno en 100.000, o uno en 10.000. Para esa familia, el pibe que se agarra los oídos por el ruido de la pirotecnia, ellos son el 100%. Sí. No es uno en 54. Ellos son el 100%. Bueno, yo Entonces, tengo el caso de una mamá que suele salir al aire a veces en los programas cuando nosotros salimos con pirotecnia, que ella es de acá de Seiza. Qué lástima que por eso te decía que era el programa de hoy es como más corto. Bueno, ella cuenta cosas, las cosas que tienen que hacer para antes de las fiestas o sea, es terrible porque ellos no están pensando en a ver qué es lo que van a comer como la mayoría de las familias, a ver qué vamos a comer Viteltoné. Ellos están pensando en a ver a dónde se van a ir para poder estar lejos de los estruendos, porque el nene de ella, o sea, después tiene unas crisis que después le cuesta semanas volverse a regular. Y
O capaz que se tienen que esconder en el baño, o le tienen que hacer como casitas adentro de la misma casa, casita con colchones, todo como tipo como esto, como en la radio, para aislar el ruido. O sea, es terrible. O sea, es terrible, y es terrible escuchar que las familias tengan que pasar por todo eso. Pero además, no estamos hablando de, por ejemplo, como la próxima barrilateada, que son enfermedades en este caso rara o poco frecuentes. Estamos hablando de algo que es recontra frecuente, porque doctor está ahí, ¿no? Sí. Porque si bien la estadística oficial es uno cada, o sea, es 54, no, uno cada 54, en realidad la otra vez estábamos pensando, bueno, con alguien estábamos hablando del tema, y en realidad en las aulas, en las escuelas, siempre tenés mínimo 2 chicos que te dicen que tienen algún acompañante. Eso me lo dicen las maestras. Que nada, Mi ¿no? nena tiene 9 años y en sus, no sé si en su escuela pero hay 2 chicos que... Bueno, por eso, a veces, yo me atrevo a decir que inclusive hasta más. Y estábamos sacando la cuenta, por ejemplo, la razón de la cantidad de habitantes que hay en el distrito de Ezeiza, tenemos más o menos unas 4.000 personas. O sea, incluyendo adultos y niños, ¿no? Que están dentro del espectro autista, porque tengamos en cuenta que el autismo no es algo que lo llevas por el resto de la vida, ¿no? Sí. O sea, un pequeño paréntesis hago, doctor, acá. Hola. Hola, sí, lo estamos escuchando. Lo que vos decís de las escuelas es algo muy importante que te demuestra la verdadera estadística. Claro. Si las aulas tienen 30 Sí. promedio, y hay en cada aula 1 o 2 chicos, la frecuencia debe ser mayor. Pero en medicina siempre pasa esto. Nosotros siempre vamos atrás de las enfermedades. Siempre. Los médicos, la medicina va atrás de la enfermedad. En el único caso donde no va detrás es cuando aplicamos las vacunas para prevenir. Pero después vamos siempre detrás de las enfermedades. Yo creo que estamos viendo la punta de un iceberg que por debajo del agua debe haber muchísimas más cosas. Y de hecho muchas de las enfermedades están metidas en una bolsa de gatos ahí, del retraso mental, terminan siendo, ahora que se pudo abrir el genoma humano en algo que se llama exoma, que no me voy a ir del tema porque si no desvirtuamos esta reunión, pero al abrir los genes se encuentran que hay un montón de entidades genéticas o portación de mutaciones genéticas que posibilitaban estos retrasos mentales, estas alteraciones de la mielinización, estas alteraciones en los cambios de conducta, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Así que bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Doc, como siempre. Bueno, usted sabe que es un capo para mí. Bueno, la verdad, posta es el mejor. Y no, mucha gente me mandó mensajes. Como ya somos amigos, usted exagera. No, mentira, no, porque además yo ya como le digo, yo lo conocí con la realidad del TDAH y ya era ahí como era, no sé, era como el capo. O sí, sea, yo, mira, a ella la conocí por Facebook hace poco y cuando también me habló usted, me hablaba de la misma forma que se lo está diciendo. Mucha admiración. Pasa que, bueno, gracias a... Pero no es solamente de mí, el año pasado hicieron un documental para Francia, de él. ¿O no? Es muy lindo ese documental. No, está re lindo. Yo lo estaba buscando para pasárselo a él, pero no lo encontraba porque no me acordaba cómo... Ahora te lo paso para que lo vean. Dale, y después lo compartimos acá para que la gente lo vea también. Igual lo creo que está en la página del Proyecto Pirotecnia Cero, está igual. Sí. Arte TV, sí. Que es un canal importante en Europa, vino a filmar aquí, filmaron un documental muy lindo, se hicieron, que además, termina los en la franceses no miran cualquier cosa. Los franceses son súper selectivos. O sea, eso hay que sigan hablando de pirotecnia y dejen de hablar de Rubén Sosa. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo. Besos. Ahí estuvo el doctor Sosa. La verdad que una cancha tiene. Y bueno, mucha información. La verdad que aprendí, pero un montón. Yo
estoy desde cero sobre este tema del autismo, y cuando vos me empezaste a hablar del asunto y te va contagiando y te pone los pies sobre la tierra por el tema este de que en mi barrio cuántos habrán, cuántas personas con autismo, y uno no sabe y está, viste, meta cohete. Y es verdad que hace 10 años atrás por ahí era todo, no, pero por los perros. Claro. Y hace un par de años que empezaron a circular videos de personas que están pasando por una crisis por esta causa de los fuegos artificiales. Videos, o sea, hay videos bastante crudos, pero hay que Exacto. verlos de gente, de chicos convulsionando por los estruendos de la pirotecnia. Es muy muy grave lo que pasa, o sea, no todos tienen la misma gravedad en la crisis, pero es terrible que además que no se termine de entender, ¿no? O sea, igual nosotros notamos que desde que comenzamos con el grupo hasta el día de hoy que hay una gran concientización en cuanto a lo que generan los estruendos de la pirotecnia en la gente. Lo que sí a veces sucede, que a veces pasa que las autoridades a veces nos dan el ejemplo, pero bueno, vamos a hablar igual ahora específicamente de la ley que salió el año pasado para diciembre, que es una ley provincial que prohíbe la utilización y la venta de pirotecnia de alto impacto sonoro, así que... La prohíbe, pero se usa. Sí, pero lo que pasa es que ten en cuenta que salió para diciembre, salió unos días antes de las fiestas, además después entró en vigencia, o sea, salió en el boletín oficial en enero, entonces era como que todavía... Muy ¿viste? sobre, Claro, muy sobre la hora, fue todo además, muy justo. Además, sumarle a eso, que capaz que los grandes medios de comunicación todavía no han hablado, por lo menos yo no creo que Canal 13 nada más. Entonces es como que, viste, todavía es algo que no se está conociendo, por eso eso es un poco lo que nosotros nos proponemos hacer, es dar a conocer la ley. Para eso están ustedes. Acá la tengo. Viene ahí. La tengo la ley. Es cortita, pero muy al pie. Es muy similar a la ordenanza que ya estaba vigente acá en Ezeiza desde el año 2020. Así que no sé si querés que te la empiece a contar ahora o si Si queremos, pasamos un temita y cualquiera, Así que ahora seguimos con Voz en Alto. Algo que falta en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Nuestro primer invitado describe de manera simple un estado de situación que pocos cuestionan. Me expande, atravieso la membrana del parlante, llego hasta tu oído, soy aire fresco relajante, traigo buenas noticias, no te espantes, no me auspicia ningún gobernante, planto medicina, pido pizzas, mato el hambre, arreglo mi doctrina, todo atado con alambre, rompo la vitrina, no hay trofeo que me llame. No me convence que me vendas esas llaves. Son puertas sobre puertas sobre puertas que se abren. Solo si conectas te das cuenta que te cabe. Cada vez que sientas el llamado contestale. Que no se escuche no significa que no hable, amigo. Haciendo conocido lo desconocido. Que se rompa el hilo, esposas y precintos que aprisionan el instinto. Que el corcha hace tinto, que hace tanto que sentimos que los tiempos ya no son los mismos. Inevitable reaccionar distinto. Irremediable como todo lo extinto. Brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. Inevitable reaccionar distinto. Irremediable como todo lo extinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. El mundo se revela como un cosmos. Somos la conciencia misma de las estrellas. Dentro de naturaleza, siendo parte de esta misma selva, que así se va. El mundo se revela como un cosmos. Somos la conciencia misma de las estrellas.
dando buenas como el príncipe. Me sentí más partícipe, la vi venir, me anticipé. Siempre fue el cíclope de la noticia fake, de toda índole, el responsable de todo lo que nos limite. De muerte a los títeres, cabalan miles de títulos que traigan a los líderes. Quiero ver si son inífugos, amantes del billete sin respaldo. Priorizan la pasta, payasos pactan con los antisabios. Eternas antinomias en mis labios. La esencia es opresora del engaño y lo simple siempre al alcance de la mano. Cómodo alimento de parásitos, va pegado como malos hábitos. Sujetos tácitos, flasheando de árbitro en un sueño lúcido. Viajando de ácido, entendiendo el mambo después de tanto. Con la conciencia colapsada en este tráfico. Inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo lo extinto. Brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. Inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo lo extinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. El mundo se revela como un cosmos. Somos la conciencia misma de las estrellas. De las estrellas. Que te revela, pensaste dentro de naturaleza, siendo parte de esta misma selva, que así se va. Sonando acá en FM Oriental 24.5, siendo las 7 de la tarde, 42 minutos. De todo lo que se habló ahora, se nombró el tema de una ley. Acá Belén, que sabe un poco del tema, va a estar compartiendo, informando un poco de qué se trata. Bueno, el año pasado, como decía antes, el año pasado para el mes de diciembre, en realidad primero ya se había debatido en el Senado de la provincia para octubre. Después lo debatieron en diciembre o noviembre, creo que fue, en la parte de diputados. Y ya en diciembre se sancionó la ley. La ley es la, me van a disculpar, estoy sin los lentes, me los olvidé, es la 15.406. Bueno, y es una ley que lo que hace es prohibir tanto la utilización como la venta de pirotecnia de alto impacto sonoro en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, como decíamos antes, lo que sucedió fue que salió unos días antes de las fiestas, salió en el boletín oficial, creo que no sé si fue el 14 o el 15 de enero por ahí. Entonces, como tiene un periodo en donde acá te menciona que tienen como un tiempo para que el gobernador ya designe cuáles son las autoridades que van a aplicar la ley y eso, entonces es como que, pero igual ya más o menos para junio, julio ya está todo, digamos, igual esos son como pequeños detalles. Mira, yo tengo remarcado, me vas a tener que tener un poco de paciencia para estar sin los lentes, como que mucho no veo. Bueno, te digo lo más importante. El artículo primero de la ley dice que la presente ley tiene por objeto proteger la salud, el bienestar de la población, el ambiente y los efectos audibles, fumígenos químicos y biofísicos producidos por los artificios pirotécnicos y de cohetería de alto impacto sonoro. Y también, que tanto, los globos aerostáticos de pirotecnia. Ah, mira. Sí. Los globos. Así que artículo primero, ahí te está diciendo que están prohibidos. O sea, perdón, el artículo 3 habla específicamente. Bueno, mira, ya igual o sea, el artículo primero es como que te dice de qué vamos a hablar, sí. Y el artículo 3 dice, ¿qué ibas a decir? No, que ya los globos esos ya hacen quilombo en el sentido de incendios. Incendian campos, yo todavía no casas. entiendo cómo la gente no utiliza, independientemente de que ahora haya una prohibición, no entiendo cómo no se dan cuenta el sentido que común, eso es re peligroso. El sentido común, que no tiene que haber una ley para es fuego, viejo, eso. es fuego que va, se te cae encima algo con fuego, se puede prender fuego. Casas incendiaron. Sí, fábricas. Bueno, el artículo 3 de la ley. Hay dos, después al último viene el más importante. Artículo 3, prohibición. Prohíbase en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la venta al público minorista, la venta ambulante en la vía pública y el uso particular de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro. Cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia. Bueno, después viene una categorización, hace como una categorización entre el uso recreativo y el uso práctico. El uso práctico es más que nada lo que está permitido, lo que, no sé, por ejemplo, las balas de goma, todo ese tipo que usan las cosas fuerzas de seguridad, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la población civil, digamos.
Después, artículo 6 te dice que está prohibido que el sector público provincial los utilice, que es lo mismo que también pasó con el Estado Nacional, que también tienen prohibido festejar todo lo que sea del Estado Nacional con pirotecnia. Prohibido esa adquisición, listo. Pasamos tenemos artículo 7, que dice la autoridad de aplicación, eso es lo que te decía antes. Artículo 8, deberes y funciones de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo, determina. Bueno, esas son cosas que la mayoría de la gente capaz que no le voy a pasar a lo que más importa. Sí, obvio. Pasamos a las sanciones. El artículo 9 de la ley dice: sanciones. Será sancionado con multa equivalente al valor de entre 5 y 50 haberes mensuales de agentes de seguridad, entre paréntesis agrupamiento comando, de la provincia de Buenos Aires. Calculo yo que deben tener un sueldo mejor. Sí, no, calculo. Y el decomiso de pirotecnia que tenga en su poder quien utilice en forma recreativa, o sea, la que no está permitida, artificios pirotécnicos o cohetería de alto impacto sonoros y o globos aerostáticos de pirotecnia. O sea, que esto quiere decir que si vos utilizas fuegos artificiales de alto impacto sonoro, que es lo que se venía usando hasta ahora siempre, vas a pagar de entre 5 y 50 haberes, que sería un equivalente... 5 y 50, no sé, qué sé yo, arriba de 1 millón de pesos. No, sacamos la cuenta que 50 haberes son como 7 millones de pesos. Después, artículo 10. Será sancionado, lo voy a mostrar porque capaz que piensan que estoy chamullando. Artículo 10. Será sancionado con multa, decomiso y clausura el lugar o local comercial donde se comete la infracción por un término de 5 a 10 días, quien comercialice de forma minorista artificios pirotécnicos y o cohetería de alto impacto sonoro y o globos aerostáticos de pirotecnia destinados al uso recreativo, que estaba prohibido, ¿no? Tenemos el artículo 11 que dice que cuando bueno, este es como básicamente lo que te dice, que si se escuchan adentro de un inmueble que están tirando y no se puede determinar quién lo hace, se va a multar al domicilio. Okay. Eso es lo que te dice. Lo traduzco porque... Después el artículo 12 dice que el que infringe fuera un reincidente, que ya haya lo cometido la infracción antes, las sanciones se le duplicarán, o sea, te van a cobrar el doble. El doble, chao. No, bueno, después dice, y vamos a algo muy importante, que es el artículo 14, que es los responsables de control. Responsables de control. Serán autoridades de comprobación de las infracciones de la presente ley, esto significa quienes serán los que deben controlar, ¿no? Esto son... y fíjate acá, te lo voy a mostrar a vos. Lo primero dice ¿qué dice? Acá. Las respectivas, ¿vos tampoco lees bien? No, pasa que no sé dónde señalaste. Acá, lo último que está marcado. Municipalidades. Las municipalidades, bueno, bien, entonces acá estamos te dice municipalidades, primero, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Ministerio de Seguridad y... ¿Vos sabés que eso lo estaba leyendo antes de venir? O sea, que quiere decir que la policía también va a poder intervenir en tener esto. Esa autoridad para intervenir. Porque fíjate que son, te dice responsables de control, el Ministerio de Seguridad, policía. Sí. Así que bueno, eso es importante que se sepa porque todos sabemos que en el distrito de Seiza ya tenemos un historial de que les encanta el festejo con pirotecnia. Sí. Les encanta festejar el día del distrito con pirotecnia, el día de los partidos políticos con pirotecnia. Así que ya sabemos, y si no se lo vamos a hacer saber, que no van a poder festejar más ni el día del partido de Seiza, ni el día del PJ, ni del UCR, ningún partido político con pirotecnia que siga estruendos, tampoco los clubes de fútbol. Mirá. Que todavía no, capaz que no la... Así que bueno, eso. Así ahora que se festejan no los goles con solamente no van silbatos. o sea, obviamente que si son los responsables de controlar que dentro del distrito no ocurra esto, obviamente que se cae maduro de que tampoco lo van a poder hacer. Mirá vos, se viene ahí ajustadito el asunto. Y más que nada que bueno, se vienen las fiestas y hay que estar al tanto de esto. Sí. Pero es obviamente que hablando nombrando lo que se acaba de hablar hoy en el programa, no es un capricho, es algo que hay gente que lo sufre, hay gente pero que la pasa mal. Totalmente. Sino como que me contaste del chico que se dio la cabeza, se daba la cabeza contra la pared hasta quedar ciego por causa de los ruidos de alto impacto, y vos decís, y más de uno se va a ofender.
pero también... No, porque eso, además ese es un comentario recurrente, lo de que bueno, pero son 2 veces al año, te dicen. Entonces, bueno, yo digo, bueno, a ver, decime qué cosa te afecta a vos, por ejemplo. Y a vos, ¿qué cosa te duele? A mí me duele que bueno, listo, vamos a hacer una cosa. Yo te lo voy a hacer, eso que te hace daño a vos, te lo voy a hacer 2 veces al año durante 1 hora. Ujú. ¿Querés que lo hagamos? O sea, total son 2 veces al año, no te tiene que joder. Es 1 horita. O Sí, sea, ni exacto. tampoco es como en su momento. Bueno, eso es uno de los argumentos, es flaquísimo. Después el otro argumento es, pero la gente tiene derecho a trabajar. Que ese es el argumento, o sea, es De el las pretexto rentas. del cual siempre se agarraron las empresas de fuego de artificio para presentar los amparos, porque hasta ahora hablamos de una ley, pero hasta hace poco teníamos ordenanzas que lo que hacían era prohibir. En algunas, como en Ezeiza, que teníamos una ordenanza que prohibía, así igual que esto, que violó el mismo municipio, pero no importa, dejémoslo atrás. ¿Cómo se llama? Entonces, lo que te dicen, bueno, que vulnera el derecho a trabajar. Entonces, ¿qué hacen las empresas de fuego de artificio? CAEFA, que es la Cámara Argentina de Empresas de Fuego de Artificio, presentan amparos para que, argumentando de que esta viola su derecho a trabajar, su derecho constitucional a trabajar y bla, 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 bla. Sí. Entonces, eso es mentira, y siempre lo decimos cada vez que vamos a los programas. Es mentira que viola su derecho a trabajar, porque las empresas de fuego de artificio pueden fabricar pirotecnia que sea de luces y no de estruendos. A vos cuando te vulneran tu derecho a trabajar es porque te están o sea, te están impidiendo que vos puedas ejercer en su totalidad tu derecho a trabajar. Acá nadie se le está impidiendo, o sea, simplemente lo que se le está Cambias pidiendo el método. es que se adapten a la demanda social y que se adapten, ¿no? O sea, nadie está vulnerando su derecho a trabajar. Así que eso es una completa mentira. También que se tiene que informar un poco la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que es la que muchas veces ha dado lugar a estos amparos que presentaba CAEFA. Y sí, pasa que también, viste, hay empresas que son gigantes, Es que, que vos lo La escuchás, Plata mira, también, yo vengo, te estaba- ofrezco. Yo lo estaba buscando Ezequiel Aspinazzi, que es el vocero de CAEFA, que es la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos de Artificio. Vos cuando lo escuchás hablar, él te habla como con un romanticismo sobre la pirotecnia, te dice, no, porque fíjense que cuando en la final del Mundial, Exacto, cómo los fuegos de artificio embellecieron el espectáculo. Mira, a Ezequiel Aspinazzi me parece que se está olvidando que hay una foto que se viralizó del hijo del Dibu Martínez con las sordinas, creo que se llaman. Bueno, se viralizó la foto y se ve que el hijo del Dibu no estaba tan copado con los no festejos. sabía eso. Bueno, después te la voy a pasar. Mirá. O si no, mi Instagram creo que está. Sí, o sea, el hijo del Dibu estaba porque se ve que debe tener alguna dentro de la condición del espectro autista. Así que no, viste, porque vos los escuchás hablar y, viste, te hablan así como que no sé qué, que porque trabajo en equipo y bla, 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 todo un chamullo así, pero no, o sea, es mentira que ellos lo que tienen que hacer es empezar a fabricar pirotecnia que sea de luces, que es re linda. A mí me encantan las luces, yo soy una fanática de las luces. Sí, Me encantan las pero es luces, me verdad. encanta el brillo, el glitter, las lentejuelas, todo lo que sea brillo a mí me fascina. Pero bastan los estruendos, porque cuando un festejo le hace un daño a alguien, no es un festejo. Ya no, sí, Si alguien sí. tiene que sufrir para que vos festejes, no es un festejo. Exacto. Y como decía hoy, ¿no? Que uno lo toma aparte como una minoría, pero a medida que No. se va investigando, que se va sabiendo, No es son muchos un más. montón. Faltaba la información, Claro. y gracias a la gente como ustedes, con el grupo que vos trabajás, como el doctor, que está trayendo a la luz que hay mucho más personas con autismo de la que uno pensaba. Claro. Y hay gente que ni sabe. Hace poco una cantante famosa, le dijeron, se hizo no sé si son estudios, pero ella ya tiene 40 años, no sé si más, y se acaba de enterar que tiene autismo en una de esas facetas, no sé cómo Sí, porque hay se distintos separa. tipos de Bueno, autismo. Sí, exactamente, sí. bueno, tiene un tipo de autismo. Antiguamente se hacía como una separación entre lo que era el Asperger y el autismo, pero hoy en día ya se le dice autismo directamente. Exacto, O sea, bueno. no, ya Y fue así hay un más montón que cercano. quizás tenemos y no nos damos cuenta, no sabemos. Claro. Y gracias, bueno, a esto de que se está hablando más que antes, se está viendo que en tu barrio capaz hay un montón que podés colaborar con no andar haciendo ruidos, si se puede. Igual yo de chico tiraba, ¿no? Pero no se acaba el mundo, la verdad que se puede disfrutar. Tiramos, sí, en algún momento todos tiramos
Y vuelvo a decir, o sea, el problema no son las luces. Yo, creo para la fiesta de fin de año, me parece, creo que tengo unos vecinos que estaban tirando unas que eran de luces, pero hacían como no hacían una como explosión. Y estaba re bueno, o sea... entiendo quizás, no sé, se me ocurre que para las empresas de fuegos de artificio, Cienfuegos, Júpiter, capaz que les resulte un poco más caro fabricarla, no tengo idea, o sea, hablo así como sin saber, o sea, pienso más que nada por ese capricho de seguir instalando un poco el estruendo, pero no, simplemente siempre aclaramos que no estamos en contra de las luces para nada, al contrario, llename el cielo de luces que está todo bien. Basta con los estruendos, ese es el problema. Vos fijate lo complejo que es que esto en una hora pasó volando, ya en la primera hora ya tenemos que estar cerrando, sin tocar el tema de que yo a Belén le pregunté, che, arrancamos con una pregunta de ¿qué es el autismo? Y ella me dijo, mirá, si hay que hablar de raíz, esto da para mucho, porque hay muchos tipos, como veníamos hablando. Yo soy autista. Mirá. Sí. ¿Entendés? Sí, porque de hecho yo estoy diagnosticada con TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y hay todo un debate desde hace rato si está dentro o no del espectro, y sí, hay muchas cosas, hay muchos puntos que están en común con el TEA, entonces sí, o sea, si bien yo tengo diagnóstico y tengo inclusive CUD por TDAH, sí, muchas veces me lo han dicho gente que sabe mucho del tema, que sí, probablemente estoy dentro de... Y bueno, y vos salís acá a hablar del asunto, sos una voz potente en esto, siempre se te ve muy involucrada en esto, y si tenemos que hablar, como dijimos, ¿no? de la raíz o específicamente del autismo, es algo que da para mucho, así que... estaría bueno que, bueno, de a poquito se pueda seguir hablando de esto. Vos ya sabés que sos bienvenida. Y siempre que podamos hablar de estos asuntos o el tema de la ley, cómo va desarrollándose en la fiesta, a ver si se cumplió algo. Lo que es muy preocupante es lo del tema de los clubes de fútbol. Los clubes... hace un tiempo, bueno, si vos vieras la bandeja de entrada de la página Proyecto Pirotecnia Cero, vas a decir, tuvimos un club de fútbol de acá chico, ¿no? De Ezeiza, que quería hablar con el responsable, no sé qué sé yo, bueno, miren, la es así corta, o sea, no pueden festejar más. O sea, no sé qué quería denunciar, a ver, nosotros lo podemos denunciar a ustedes en todo Exacto, caso. Entonces, sí. O sea, nada... que se sepa eso, ¿viste? Porque ya, o sea, también nos llegan denuncias por el tema del club de Tristán Suárez. Bueno, nada, si yo te mostrara, o sea, gente que nos dice, mira, tengo uno terrible, creo que fue después de la fiesta de fin de año que me mandó mandó un mensaje a la página, pasa que la manejamos entre varios, en donde la señora estaba desesperada porque la noche anterior se le había ahorcado el perro. Después te lo voy a mandar. De la desesperación. Se había ahorcado el perro, sí, después te lo voy a mandar. Sí, o sea, no, entonces, así que imagínate que recibimos un montón de cosas. Hay muchos, sí. Y bueno, y la idea es hacer visible. Y después otra, para terminar, suele pasar que la gente a veces confunde, piensa que nosotros somos un organismo de control. Y nosotros somos simplemente un grupo de activistas. Yo el año pasado tuve que ir a la municipalidad, a Inspección General, a ver qué pensaban hacer, porque la realidad es que yo para diciembre, los meses de diciembre, yo el año pasado tenía un estrés que no te das una idea. ¿Por qué? Porque me llegaban todo tipo de denuncias a mi teléfono, a mi Facebook, al de Pirotecnia Cero, a mi WhatsApp, porque la gente no sabe a dónde denunciar. Entonces, como saben que estoy al frente de esto, entonces me lo mandan a mí. Entonces es como que yo en un momento se me empezó a caer el pelo mal, porque yo del estrés que tenía, porque la municipalidad tiene que empezar a hacer algo. Así que no solamente no festejar más, sino que tiene que empezar a hacer un control en serio, porque además independientemente de esta ley que salió ahora en diciembre, este último diciembre, ya teníamos una ordenanza vigente del año 2020 que no se estaba respetando y que no se estaba aplicando. Así que bueno, nada, se tienen que empezar a poner las pilas. Y bueno, más seguido hay que hacer este ruido para que más gente se entere y estén al tanto de lo que está pasando y al punto que se quiere llegar. Muchas gracias, Belén. Gracias, Esteban. Así que se va a repetir y se va a seguir hablando del tema porque es muy, muy interesante y necesario. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más Voz en Alto. Sí. Estoy
estoy colgado en este ovni, tratando de arreglar todo eso que rompí por andar colgado con mis compis. La complicidad que hay entre zombies que comparten vicios y hobbies. Baja fidelidad para volver a recordar las cintas TDK de 60 regrabadas. Entramos a escuchar y terminamos haciendo rabia. A la semana ya pintábamos persianas con más ganas que data como hasta hoy. Con más amor que plata, no te miento, no. Son tantos días que no alcanza. Ya, pero esta nave es mi casa y todo pasa, te juro todo pasa. Si dejas que pase todo pasa, sí, todo pasa, sí, todo pasa. Si dejas que pase todo pasa, te juro todo pasa. Estoy seguro todo pasa. Si dejas que pase todo pasa, sí, todo pasa, sí, todo pasa. Si dejas que pase todo pasa, te juro todo pasa. Estoy seguro todo pasa. Todo pasa. Si dejas que pase todo pasa, yeah. Todo pasa. Y seguimos en FM Central 94.5 en Voz en Alto. Muy lindo lo que se habló hoy y la idea es que se vuelva a repetir. Acá llegó el mono. ¿Qué onda con el mono? Buenas noches, acá, bienvenidos. Vamos a empezar otra vez como venimos todos los sábados, disfrutando un ratito. Estaba linda la charla igual, estuve escuchando ahí cuando venía en el camino. Sí, no, estaba interesante. Re interesante. Y nosotros, ¿de qué habías, en qué cerró la vez pasada el tema este que veníamos hablando de todo un poco, ¿no? El tema del alma. Después, bueno, la creencia según cada religión, ¿no? La vida después de la muerte. Claro, como que siguió como una línea, ¿no? Digamos, más o menos de... sí, más que nada lo que tratamos como de hacer énfasis era no solamente en el tema de la ideología y sobre las formas de entender las cosas, sino más bien hacer un paneo general de distintas perspectivas para más o menos entender lo que tienen en común, porque lo ideal es unificar todo, ¿no? Que todo se vuelva una sola cosa, tratando de que las diferencias no separen, ¿no? Que entender que todas las cosas son distintos polos de lo mismo, pero todo en realidad es parte de lo mismo. Entonces, tratando de entender más o menos cómo piensa el otro y más todavía el que piensa diferente de uno, es como más o menos podés entender lo que vos pensás, visto, desde otra perspectiva. Ahora, algo que estábamos pensando con Agustín la semana pasada para hablar era el tema de Pachita. Y es un tema recontra interesante y es bastante extenso por la cantidad de relatos y la cantidad de personas que lograron presenciarlo, ¿no? Obviamente esto pasó hace varios años ya y esas personas no están disponibles porque muchas eran personas mayores. Pero en el caso de varios escritores que fueron reconocidos después con el tiempo, ellos dejaron muy detallados los casos que tuvieron, las experiencias que tuvieron ahí, era parte del aprendizaje también que tuvieron con Pachita. Y creo que para empezar habría que explicar primero en el lugar que nos encontramos, ¿no? Pachita pertenece a México. Pachita era una persona, era un apodo de una mujer que se llamaba Bárbara Guerrero. Esta mujer nació en el año 1900, ¿no? O sea que estamos hace un tiempito ya. Murió en el 74, si mal no recuerdo. Esta mujer, si uno la busca en internet o en YouTube, como uno cada vez que tiene una curiosidad empieza a buscar, instantáneamente aparece como una mujer chamana, ¿no es cierto? Que tiene ciertos dones, que realiza ciertas operaciones. Pero traté de profundizar un poco la investigación, ¿no es cierto? Yo había leído el libro de Pachita que escribió Jacobo Grinberg, que Jacobo Grinberg era un científico, profesor de neurofisiología en la Facultad de México, fue creador del Laboratorio de Estudio de la Conciencia en México, en varios otros países
y Estado de Estados Unidos, también creó distintos tipos de laboratorios. Tenía contacto con gente de la India que tenía sus propios laboratorios de estudio de la mente, de la conciencia. O sea, era un tipo que estaba bastante despierto. Él fue, digamos, el que dedicó gran parte de su obra, no solamente como científico, sino también como parte del crecimiento espiritual que tuvo él con Pachita, en ese libro que se llama Pachita, ¿no? Seres trascendentales, y habla mucho sobre toda la experiencia que él tuvo ahí. Pero él no fue el único que también tuvo contacto con Pachita, porque Pachita, vamos a empezar por el principio. Pachita era una persona que desde niña ya era perceptiva, tenía dones, tenía cualidades, y ya desde niña ya era como, no sé si marcada, pero ya era conocida como que ciertas cualidades tenía desde muy pequeña, como ver personas que no estaban, percibir intenciones de las personas, ¿no? La intuición. A medida que fue creciendo, esos dones también fueron creciendo, y en la época de la adolescencia es cuando las personas perceptivas afloran la mayor parte, porque están en todo un cambio hormonal, físico, emocional constante, entonces ahí es cuando explota. Y algo muy cierto es que las personas sensibles, ¿no? Las personas que perciben, las personas que tienen algún don, suelen tener unas vidas bastante difíciles, ¿no? Uno no se siente muy adaptado, no se concilia fácilmente con la gente, no se trata tanto en la mayoría, no se identifica. Entonces son como personas más bien marginadas o como separadas, tienen como una carga emotiva más pesada por el sentirse en sí mismos separados y diferentes a los demás. Debido a esto y a otras cosas que ella estaba viviendo, en un momento que se va a vivir con su tía, la tía le enseña a meditar. Y en una de estas meditaciones, que eran bastante largas, ya que ella tenía ciertas facilidades por tener facultades un poco más avanzadas, en una de estas meditaciones a ella se le presenta Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el último rey maya que vivió en la época de los conquistadores españoles. Él fue asesinado durante su adolescencia mientras estaba en el reinado, todavía como emperador, y él se le presenta a Pachita y le explica que él fue asesinado y que él no pudo terminar de concretar lo que era su obra, del trabajo que él tenía que hacer antes de poder seguir y trascender al siguiente nivel. Y le dice que ella tiene grandes dones, aparte muchas veces estas personas que tienen ciertas cualidades tienen una cierta voluntad y un cierto carácter que también la diferencia, también por esto mismo de que hablábamos, de que muchas veces las personas con estas capacidades tienen una vida muy difícil y eso también las hace más fuertes. En ese caso, cuando Cuauhtémoc se le presenta a ella en esta meditación, le explica esto de que él no pudo concretar con su trabajo que tenía que hacer en la tierra, y que si ella le permitía usar su cuerpo para realizar ese trabajo acá en la tierra. Ella acepta, hace todo un proceso, ¿no? Porque la energía que irradiaba Cuauhtémoc era tan fuerte que el cuerpo de cualquiera no estaba preparado, entonces necesitaba todo un proceso para adaptarse y poder resistirlo bien. A través de esto ella empieza a curar, digamos, ya de una manera directa, ¿no? Empieza a ver el mal de las personas y a instantáneamente decirle cuál era la solución. A medida que el tiempo va pasando, sus dones y sus cualidades también van mejorando y van creciendo, y esto va repercutiendo en los alrededores y va generando como una especie de, por decirlo de alguna manera, de fama o de reconocimiento, digamos, de que tenía estas cualidades. Lo que con el tiempo le llevó a conocer a personalidades importantes como por ejemplo Leo Dan o el presidente Portillo, que era en esa época de México, y a muchas otras personalidades que eran prácticamente estrellas o personas de la alta sociedad, digamos, que estuvieron en contacto con ella. Y después, bueno, por ejemplo, lo que es Jacobo Grinberg, un científico de renombre, o Jodorowsky, que es un filósofo, y Freixedo, que es ufólogo, montones de personas, aparte de todos los pacientes que ella recibía, a los que no solamente con verlos los recetaba o les hacía entender cuál era el problema, sino que también operaba.
¿no? Que esa es una parte más, la parte más cruda, pero también es la parte que más se recuerda y más se conoce de Pachita. Ahora, parte de lo que explica Pachita Bárbara Guerrero es que cuando esta entidad Cuauhtémoc decide bajar, ¿no? Entrar en su cuerpo, ella muy fácilmente se desprende de su cuerpo y viaja al astral, ¿no? Ella no recuerda absolutamente nada de lo que hace durante las operaciones, ella no está presente durante las operaciones, ¿no? Durante una pequeña transición en la que ella se pone un traje que representa, ¿no? El tocado y la ropa de Cuauhtémoc, ella lo que se llama el desprendimiento o el desdoblamiento del cuerpo, ¿no? Que es algo real que existe, que se ha demostrado, que es cuando el cuerpo astral y la conciencia se separan del cuerpo, ¿no? Salen. En ese momento que ella abandona ese cuerpo, el espíritu de Cuauhtémoc entra en el cuerpo de ella. Y en ese momento él receta, él da los diagnósticos a las personas, y en cierto momento las personas que ve que realmente lo necesitan, accede a, dice, tal día, bueno, nos reunimos y operamos. Lo increíble es que, como todo pensador o como científico, digamos, que las personas que fueron a hablar con Pachita o que fueron a experimentar las operaciones y todas estas cosas fueron con una mente completamente escéptica, ¿no? Como cualquiera que lo puede estar escuchando ahora, pensar que suena lógico y también suena absurdo y cada perspectiva va a dar una idea completamente diferente, pero ellos fueron directamente a presenciar para, ya sea descubrir qué era lo que pasaba o ya sea desmentir qué era lo que pasaba. Y lo increíble es que las personas que fueron no pudieron despegarse de ahí y terminaron metidos ahí un par de años investigando y aprendiendo del hermano Cuauhtémoc. El hermano siempre es la forma en que ellos se dirigen al espíritu de Cuauhtémoc. Y el hermano acepta el venir a la tierra a cumplir esta labor que él tiene durante 10 generaciones. O sea, Pachita, Bárbara Guerrero, fue la primera en permitir que Cuauhtémoc use su carne, como dice ella, su cuerpo, para poder operar y ayudar a las personas. Porque es lo único que él hace en el cuerpo de Pachita. Él hace operaciones y diagnósticos con recetas médicas que suenan muy chamánicas, por eso también se le decía chamana, pero ella misma no se reconocía a sí misma como chamán, sino como curandera, porque ella decía que los chamanes, hay muchos tipos de chamanes, hay chamanes buenos, hay chamanes de tipo nahuales que tienen más que ver con los espíritus de la naturaleza. Ella no era una chamán. Ella ahora, digamos, con las clasificaciones actuales, sería más bien considerada una medium, una persona que tiene el don de poder admitir seres que están en el astral o en otras dimensiones. Ella, en el momento que no estaba poseída, por así decirlo, por Cuauhtémoc, ¿ella hacía algún trabajo de ese tipo o ella tenía una vida completamente fuera de todo eso? Ella ya de por sí tenía dones curativos. Por eso Cuauhtémoc también la eligió, porque ella era fuerte, tenía dones perceptivos y ya tenía innatos dones curativos. Entonces fue como el combo perfecto que le ayudó a Cuauhtémoc a elegirla a ella y a sus diferentes 10 generaciones. Pero digamos que el trabajo fuerte de Pachita, al que se dedicó toda su vida, fue a partir de Cuauhtémoc, ¿no? Ella también podía recetar y podía, pero digamos que la gran masa de gente prefería... Iba por Cuauhtémoc, claro. Y sí, porque Cuauhtémoc con solo verte ya te decía, tu problema está acá. Claro. ¿No? Tu problema es un riñón, tu problema es... A veces, por ejemplo, algo muy interesante que escuché, que es que a veces las soluciones no eran ni una medicina ni una operación, sino un acto, ¿no? Tu problema es tal, tenés que, cuando pasás por al lado de un río, cortar una flor roja, tirarla al río y verla cómo se va. Y cuando te vas a acostar, poner una palangana, algo bajo de tu cama con agua para que el agua se lleve todos los males. Y eso es parte de la medicina que toma Jodorowsky para hablar de la psicomagia. Él escribe un libro, genial el libro, muy recomendable, en la que él habla todo el tiempo que estuvo con Pachita, que estuvo aproximadamente un año, y cómo Pachita le fue enseñando a usar la psicomagia. Que la psicomagia ahora, con la física cuántica y todas las tecnologías modernas, se toma que es una forma de ir
proyectando o creando la realidad usando otra cosa como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero cambiar el auto y entonces compras un auto de juguete y ese va a ser tu auto, y después compras otro y uno lo dejas guardado y el otro lo empezás a llevar en el bolsillo. Entonces, ¿qué haces? Generás en tu mente el cambio simbolizando con otro objeto, y eso va generando una especie de retroalimentación o de confianza que va generando que en la realidad después se termine proyectando a grandes rasgos, ¿no? Es un poco más complicado porque tiene que ver con psicología y con otras cosas, porque él era más también como más psicológico que espiritual, ¿no es cierto? También está el caso de Greenberg, que intenta explicar desde una perspectiva más científica. Pero vamos ahora a la parte más interesante, ¿no? Que es la parte de las operaciones. Ahora que entendemos que cuando Pachita Cuauhtémoc estaba ausente o viendo desde una perspectiva exterior, y cuando Cuauhtémoc entraba en el cuerpo de Pachita, Pachita se dirigía a otra parte, podemos entender que Cuauhtémoc tenía otras habilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo muy interesante de Cuauhtémoc es que él en su niñez, casi adolescencia, cuando él tenía 13 años, una plaga, esto es contado por él mismo, porque aparte él comenta que gran parte de la historia que está escrita de su aldea, de sus tradiciones, era todo un dibujo y una farsa hecha por los españoles después de haberlos colonizado. Como todos sabemos, la historia la escriben los que ganan, entonces a ellos les convenía, por supuesto, hablar de que ellos eran salvajes y cosas así. Eso de que, por ejemplo, dicen que le sacaban el corazón a los enemigos en un ritual de ofrecimiento, y dice que eso, por ejemplo, él comenta que es completamente falso. Que en ese momento, para cuando él llega a la colonia española, él no quiere recibirla, él sabe que no es algo bueno, y él ya operaba, ya hacía operaciones sanadoras a la gente, entonces le parece una barbaridad y una atrocidad que digan que él hacía sacrificios humanos. La parte interesante de esto es la forma en que operaba. Lo que más se conoce de Pachita era el método que usaba, porque ella no usaba ningún tipo de herramienta, ningún tipo de anestesia, ningún tipo de asepsia, como por ejemplo elementos quirúrgicos en un estado estéril. No usaba ningún tipo de droga para calmar o adormecer a los pacientes, y con simplemente las manos, ¿no?, cortaba con el cuchillo, un cuchillo cualquiera que tenía, un cuchillo de monte que estaba envuelto, según lo describen ellos mismos, ¿no?, Freyedo, Jodorowsky. Lo loco es también que son tres personas completamente diferentes que cada uno desde una perspectiva distinta escribió y detalló los mismos procesos y las mismas herramientas, que era simplemente un cuchillo de monte con un mango envuelto en cinta adhesiva, en cinta negra. Y que, por ejemplo, en un caso que es el caso que a mí más me interesó y que también fue el caso que más marcó a Greenberg en el tiempo que él estuvo, fue un caso de una nena de 11 años que había sido operada de faringitis o de las amígdalas, y en la cirugía al anestesista se excedió con la cantidad de anestesia y la nena quedó en estado de coma. Estas personas pudientes movieron hilos por todos lados, pero prácticamente para una persona en estado de coma la medicina no tiene muchas soluciones. Cuando la llevan, algo que también remarcan mucho los escritores que hablan de ella es la forma dulce y amable que tenía de tratar a la gente, ¿no? Siempre de mi niño, hijo mío, pequeño, siempre con un amor, con un cariño, siempre con un trato muy amoroso, como por lógica, digamos, tratamos de entender que serían los seres de luz, ¿no? Los seres positivos ven a todas las personas por igual y con un amor incondicional. Igual él no se representaba a sí mismo como un dios, ni mucho menos, sino que él siempre decía que él trabajaba para Dios, que él podía salvar al que Dios le permitía salvar, y el que no se podía salvar le pedía permiso a Dios, y si Dios le decía que sí, lo salvaba, y si no podía era porque era su momento, y en ese caso se le daba una asistencia espiritual para que no muera con miedo, con rencores, con tristezas. Entonces se le daba como una limpieza de conciencia, como digamos muchas otras religiones también hacen, ¿no?, que dan como una especie de final, ¿no?, a las personas antes de que puedan fallecer, para que mueran en paz, digamos. Y esta nena es operada, ¿no?, sobre
una mesa. Lo increíble es que Greenberg se sienta al lado de la mesa principal como para poder tener la mejor vista de lo que estaba sucediendo. Entonces la nena se acuesta, Pachita, o mejor dicho el hermanito, en el cuerpo de Pachita, pide el cuchillo, un cuchillo sin filo, viejo, grande, como para cortar súper caña. rústico. Sí, muy rústico. Y corta la piel de la frente, destapando el cuero cabelludo y dejando al aire el cráneo, ¿no? Todo el lóbulo frontal. Agarra una sierra de plomero común y serrucha el hueso hasta desprender la tapa craneana. Entonces queda el cerebro completamente expuesto, con la persona ahí consciente, despierta. Toma el cuchillo y corta una parte del ¿Cerebro? Del lóbulo frontal del cerebro. Ajá. O sea, prácticamente del lado izquierdo de la frente. Obviamente una persona instantáneamente podría entrar en shock epiléptico ahí nomás, pero un infarto o algo, pero no, estaba completamente tranquila. Corta esa parte, la deja a un costado y de alguna manera ellos dicen que materializa, ¿no?, un pedazo igual de cerebro al que había sacado. Ajá. Lo coloca en el cuchillo, lo sopla, le dice unas palabras y lo vuelve a colocar en el lugar faltante, ¿no es cierto? O sea, reemplaza lo que había sacado por algo nuevo. Exactamente. Después de hacer eso, apenas lo apoya, pareciera que la carne por sí misma se unifica, vuelve a colocar la tapa del cráneo, hecha como un polvito, coloca la piel y le pasan un paño con alcohol para sacarle un poco la sangre, pero lo increíble es que al pasar el paño con alcohol, el algodón, no queda ninguna cicatriz, no queda ninguna marca. O sea, se cierra completamente. Se cierra y se unifica completamente. Es como si no se hubiera roto la carne, sino solamente se hubiera separado. Entonces, lo primero que piensa Greenberg es, o esto es una ilusión muy bien hecha, o esta nena en 15 días muere de una meningitis o capaz que menos. Claro. Lo loco es que a la siguiente sesión, la nena ya abría los ojos y movía y podía, digamos, no sé si ver directamente, pero por lo menos ya no estaba en ese estado de coma completo en el que es completamente inherente o no percibe ningún tipo de estímulo externo. Claro, sí, apagada completamente. Después de la cuarta operación, intentaba hablar, se movía, ya se encontraba sentada en la silla de ruedas, no estaba como recostada o tirada como esas personas que no pueden mantener la postura, ¿no? Greenberg no logra ver el final del procedimiento, pero el avance de lo que intenta hablar, moverse, cantar, es prácticamente imposible y él no puede llegar a comprender cómo es que el avance es tan importante. Y él le explica, el hermano Cuauhtémoc, que nosotros vemos la carne como muerta, ¿no? Un órgano es como un pedazo de carne. Él la ve como un ser vivo a esa parte. Y esa parte lo que hace es volver a unificarse y a volver a adaptarse a donde correspondería. Cosas muy locas, por ejemplo, como que al sacar un riñón, ¿no es cierto?, la persona se acuesta, un tajo de entre 15 y 20 centímetros, que es más o menos el tamaño promedio de un riñón, mete la mano, saca el riñón viejo, obviamente con el mismo cuchillo que operó a la persona anterior y a la persona anterior y a la persona anterior. Lo limpiamos con alcohol y listo. Sí. Y el siguiente riñón que también se materializa, que bueno, escuchando también la parte más realista, ¿no?, que es la parte que ahora en la actualidad hablan mucho sus nietos, ¿no es cierto? Ellos fueron los que aclararon que ella no era una chamana, sino que ella siempre se consideró una curandera y que aparte de que toda la fama y la importancia que se le da a Pachita, también debería ser de igual manera dada a Cuauhtémoc, ya que él fue el que le dio las habilidades, los dones más importantes, ¿no es cierto?, que no debería olvidarse. Entonces, después de sacar el riñón, coloca el otro, digamos, apoyado sobre la herida, y de alguna manera el riñón, en lugar de forzar la carne o de ejercer alguna fuerza externa para que entre, parece ser absorbido desde adentro de la herida, como si una mano pudiera desde adentro tomar el riñón y meterlo hacia adentro.
y luego no se ocupa de interconectar todas las arterias, los vasos, simplemente se cierra la herida y se queda, ¿no es cierto? Claro. Cuauhtémoc explica que cuando él opera, no está solamente él, sino que él baja con parte de su tribu, que es como él dice, en la actualidad se vería como un equipo de cirugía. Claro, un anestesiólogo, con todos los enfermeros. Claro, un enfermero, un instrumentista, y todas esas entidades le están ayudando durante la operación constantemente mientras él está operando. Pero claro, para nuestros ojos nosotros no podemos percibirlos a ellos. Claro, el único que perciben es a Cuauhtémoc porque está en el cuerpo de Pachita. Y sí, porque tampoco ven la imagen de Cuauhtémoc, sino claro, siempre ven solamente la imagen de Pachita. Claro. Y así hay montones de miles de casos de personas que, por ejemplo, entraban con una enfermedad y salían curados, ¿no es cierto? Entonces se le tildó de muchas cosas, ¿no? Jodorowsky creo que incluso lo había operado del hígado, me parece. Estaba muy mal, creo que tenía un cáncer él, y estaba también a punto de morir y se fue. La historia de Jodorowsky es increíble porque él también se va con mucho miedo, porque él había escuchado hablar de la brujería en México y había estado en contacto con un político importante que lo había invitado a su casa y habían cenado, y él, en medio de una conversación, como entrando en confianza, le muestra a Jodorowsky una colección de brujería mexicana que tenía, algo sospechoso, en una habitación, y eran todos muñecos más bien tirando como al vudú, eran muñecos negros de cera, clavados con agujas, con cosas atadas, y eso como que le generó una desconfianza muy grande y obviamente un miedo, ¿no? Porque el verlo es una cosa y estar al lado supongo que también genera una cierta energía, ¿no? Te debe generar, sí o sí. Y hace cosas insólitas como, por ejemplo, conseguirse una documentación falsa, comprar todo ropa nueva, pero no comprarla a él, para que no supieran sus verdaderos gustos, sino mandar a alguien a que le compre la ropa al gusto de la otra persona. Entonces no van a ser mis gustos. Había llevado un pedazo de carne, que ese pedazo de carne lo tenía en el bolsillo para que todo el tiempo, cuando empezara a sentirse embelesado o hipnotizado por lo que estaba sucediendo enfrente de él, metiera la mano en el bolsillo y pudiera tocar algo que le hiciera recordar que no, que esto es la realidad, que acá hay algo, que hay un gato encerrado que tiene que descubrir. Claro, él fue con todos esos prejuicios y ese miedo. Y no pudo descubrir nada. Es más, él después se termina quedando un año con Pachita para poder entender todas las enseñanzas que le daba. Obviamente hay muchas enseñanzas que quedaron en el aire porque no son contemporáneas, no son enseñanzas que terminan entendiéndose con el tiempo mucho más adelante. Pero gran parte de lo que explicó fue con lo que Jodorowsky después creó lo que sería la psicomagia, ¿no? Esa parte en la que él lo dice como que la parte mágica y la parte racional encuentran el punto en el que se unen. Y eso es la psicomagia, la forma en que la psiquis modifica la realidad, ¿no es cierto? Grinberg lo toma de otra manera también. Pero algo que me gustaría recordar es que Cuauhtémoc dejó dicho que durante 10 generaciones él tenía que continuar viniendo a la Tierra y continuar con este trabajo. Irónicamente, el hijo de Pachita decidió no aceptar el don. Y su nieto explica por qué. O sea, el hijo de este hombre. El nieto de Coso, claro, el nieto de Pachita. Explica por qué. Porque dice que Pachita sufría mucho con los casos que no podía salvar. Entendía que había casos que la gente tenía que partir y que era una hora, pero sentía tanta impotencia y tanta bronca y muchas veces tanto dolor por las personas que no podía ayudar, que lloraba y sufría, y su cuerpo también se desgastaba, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezaba una noche de sesiones eran 40 personas que entraban para una receta médica o un diagnóstico. Sí, un desgaste impresionante. Claro, y después aparte las operaciones, ¿no? Que eran horas en las que estaba parada operando a uno, y se aparte levantaba, la misma energía del espíritu, que está bien, puede que sea un espíritu de luz, por así decirlo, pero igual es una energía completamente externa a la tuya y eso de alguna manera tiene que generarte un cansancio en el cuerpo, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte una energía gigante, ¿no? Claro, una energía de no sé cuántos años atrás, tanto conocimiento, que te llegue de golpe al cuerpo y
y que lo maneje debe ser desgastante. Y sí, muy desgastante, y aparte la constancia, porque prácticamente todos los días y todo el día Cuauhtémoc se iba y después a la noche volvía y continuaba curando y continuaba. Y aparte de todo eso, ella no lucró con esto. Ella vivió en una humildad, digamos, muy importante. No estaba rodeada de grandes lujos, estaba rodeada de animales, por ejemplo, le gustaba la naturaleza. Era algo muy particular. Hay una foto de ella con un monito. Sí. Está ahí jugando con un monito. Mónica se llamaba el monito. Sí, es genial. Y lo que ellos intentan hablar, los nietos de Pachita, es que, por ejemplo, el padre, al ver todo este sufrimiento que pasaba Pachita, más allá de que su cuerpo durante las operaciones y durante el momento en que estaba Cuauhtémoc, que estaba a pleno, digamos, estaba a full, después cuando Cuauhtémoc se iba, ella quedaba con un desgaste muy grande en el cuerpo. Aparte de la edad que ella tenía, ya era una mujer grande. Sí, hasta 70 y pico de años estuvo curando. Aparte, en sí, lo que es la vocación del servicio, ¿no? Porque ella se ve que sí tenía esa vocación de servicio y este chico no tenía la misma vocación, y la importancia también de, como decías vos, que él vio que ella ya tenía este don curativo y estaba ponía toda su energía en ayudar, y vio eso en ella. Y no todos estamos llamados ni preparados para las mismas cosas. Sí, más vale, hay que ser un espíritu muy fuerte para darle vocación a la voluntad de... Es un compromiso muy grande. Y sí. Como le dijeron a Spider-Man. Sí. Gran poder, una gran responsabilidad. Y sí, tal cual. Sí, de verdad. Y entonces él, en un diálogo con Cuauhtémoc, le pide permiso para no recibirlo. Y su hermano, que él estaba un poco más preparado, él le pidió permiso si podía recibirlo él, y lo recibe él. Entonces, a partir de esa siguiente generación ya es el hermano. Él después tiene un par de hijos, ¿no? Que la hija mayor de él es la que ahora, Liliana se llama, Ugarte creo que es el apellido, Sí. Es la que en la actualidad continúa con el legado, porque todavía quedan 7 generaciones más. O sea que todavía siguen trabajando con el espíritu. Siguen trabajando con el espíritu, sigue dando sus enseñanzas, y ahora ellos están tratando de motivar a el conocer un poco más para que no haya tanta fantasía y tanta no prolijidad en el estudio de Pachita. Y aparte la predisposición también de Cuauhtémoc, ¿no? Del espíritu de decir, sí, vengan, miren, ustedes juzguen, hagan lo que quieran, pregunten. Yo acá no estoy vendiendo algo, claro, que no es. Es increíble, la forma en que muchas veces Cuauhtémoc explica algo, se lo explica a Grinberg mayormente, porque es el que más tiempo estuvo, todo 3 años. Igual él tenía un equipo de colaboradores que vivía ahí, que estuvieron 15, 20 años trabajando con ella, ¿no? Lo que es, Grinberg estuvo 3 años pero ella tenía su propio grupo de colaboradores que también tenían sus dones y le ayudaban muchas veces en la cirugía o con la gente misma, ¿no? Porque había que trasladarla, hay gente mayor. Esto de Grinberg estuvo 3 años, y en esos 3 años él prácticamente, con todo lo que descubrió, creó toda una teoría que es la teoría sintérgica, que prácticamente, digamos, para hablar a grandes rasgos, habla de lo que sería una idea media parecida a lo que sería la idea de la Matrix, ¿no? Que la realidad misma es como una tela en la que nuestra mente tiene contacto directo y nos crea la conciencia de la realidad y de la experiencia de las cosas que vivimos, los colores, las sensaciones, lo que reciben todos los sentidos, y que como esta red interfiere en nuestros sentidos, nos hace sentir frío, calor, día, noche, etcétera, esta forma de mente, de conciencia, también puede influir sobre la materia misma, sobre la red, ya que están en contacto. Entonces, de alguna manera, también habla de lo que está hablando Jodorowsky, que está hablando de que una forma de manipular o de modificar, por decir de alguna manera, la realidad. Por eso es tan importante el caso de Pachita, porque no solamente el fenómeno Pachita por todo lo que produce, por todo lo que habla, sino porque es la punta del iceberg de toda una experiencia y de todo un estudio de la realidad misma y de la forma en que percibimos la realidad, que todavía no llegó, digamos, ni a la mitad del comprendimiento, porque a pesar de todos los años que estudió Grinberg, después de su desaparición, digamos que la mayoría de los estudios y incluso la Facultad de Estudios de la Conciencia de México se cerró.
Ah, mirá. Claro. Después de la desaparición de Greenberg no hubo forma de continuar con la investigación, porque aparte eran investigaciones que requerían de un poder adquisitivo bastante importante por las máquinas. Aparte en esa época, no estamos hablando de hace bastante años atrás. A ver, Pachita falleció en el 74, o sea que estamos hablando más o menos en el 70. Claro. ¿No es cierto? La tecnología también avanzó mucho. Eso también ayudó a facilitar ahora, por ejemplo, una tomografía computada, una resonancia magnética, imágenes en 3 dimensiones, que son cosas que en esa época todavía estaban, sí, en el veremos, ¿viste? Claro. Es todo esto es lo que más llama la atención del caso de Pachita, pero hasta el día de hoy su espíritu, el espíritu de Cuauhtémoc, continúa. Y, por ejemplo, algo loco que cuenta la nieta de Pachita es que hay gente que la sigue viendo a Pachita. Viene y de pronto le dice a ella, no, me mandó una señora así, porque yo tengo un problema. ¿Y cómo era la señora? Era bajita, era así, que yo le dice, ¿es esta señora? Y sí, era ella. Claro. Y dice, ¿cómo puede ser que hasta el día de hoy ella sigue estando en ese trabajo de... Vocación. Sí, ¿entendés? De poder seguir ayudando a la gente. Es increíble. Y también algo que a ella le gusta aclarar es que ella no es Pachita, ¿no? Ella no cura de la misma manera con las operaciones mágicas que hacía ella, sino que ella trabaja a su manera, ¿no es cierto? Era otra época, es otra persona, es otra vida, y ella hace lo mejor que puede, sigue aprendiendo del hermanito, como le dicen, y sigue ayudando, pero que no pueden ir esperando encontrarse una cosa porque no la van a encontrar, ¿no? Pachita falleció y trascendió, como dicen ellos, a otra etapa, y ahora es ella, y de pronto será su hijo. Mayormente es el primogénito, es hombre y mujer, ¿no? Pachita fue mujer, su hijo fue varón, ahora su nieta, entonces en ese caso se diría su bisnieto, y siempre el primogénito de esta generación va a ser el que va a continuar con el don. Claro. ¿No es cierto? A menos que, bueno, se arregle algo entre ellos, que tampoco, digamos que se ocurrió una excepción, no significa que vaya a seguir ocurriendo, pero digamos que generacionalmente continuaría así hasta la 10ª generación, en donde si Cuauhtémoc logra concretar este trabajo, puede trascender a donde sea que él vaya, ¿no? Al siguiente nivel. Algo muy interesante también es que Cuauhtémoc habla de que él no solamente realiza trabajos o, digamos, obra, como le dicen ellos, en este plano tridimensional que estamos nosotros, sino que, por ejemplo, él ve, porque yo calculo que estas entidades trascienden en lo que sería la línea temporal, ¿no? No necesariamente si es un rey maya o azteca, creo que era, Sí. eso pasó hace 1000 años aproximadamente, ¿no? Y revivió, digamos, en este cuerpo a mediados del siglo XX. Entonces, digamos que no tiene una línea temporal fija. Ellos tarde o temprano, si en algún momento ven la necesidad o la oportunidad de poder volver a ayudar, como hablábamos también de los iluminados según el budismo, que no necesitan reencarnar constantemente como nosotros en la rueda del samsara, sino que deciden por voluntad propia volver a encarnar otra vez en un cuerpo humano para poder ayudar a evolucionar o a mejorar a la humanidad. Él cuenta también que a través de, cuando él no está en el cuerpo de Pachita, que está en el astral o en el cosmos, por decirlo de alguna manera, Sí. Puede ver el futuro. Entonces, por ejemplo, si ve un huracán que va a destruir tal lugar, trata de hablar con el Padre, como dice él, con Dios, para ver si no lo puede ayudar a desviarlo hacia otro lado. Que los huracanes dice que traen terremotos, entonces trata de ayudar por un lado y tratar de que eso no cause consecuencias negativas por otro, ¿no? Porque muchas veces uno cree que busca justicia, pero la justicia es, digamos, muy subjetiva. Lo que es injusto para uno puede ser justo para otro, y así sucesivamente. Me gusta una frase que dice San Agustín, que dice: si vas a pedir algo, pide justicia, pero sería mejor que no pidieras nada. Claro. Porque nuestra mente no está capacitada como para pedir cambios reales en un lugar en donde no llegamos a comprender todas las reglas del juego todavía. Por eso insistimos mucho con lo del Dharma, con lo de la energía positiva, porque eso por lo menos es una brújula de hacia dónde está la seguridad de que es lo correcto o lo mejor, ¿no es cierto? Es como la única apuesta segura que le podemos pegar. La verdad que este tema de Pachita tiene para más, porque digamos que tiramos a grandes rasgos quién era,
en qué época vivió y a qué se dedicaba, pero después también se puede tomar desde la perspectiva de lo que estas personas estudiaron, ¿no? Como es el caso de Jodorowsky, el caso de Greenberg, ¿no? Que a través de ella, no solamente a través de las operaciones, sino a través del conocimiento que fueron adquiriendo con las charlas y con los diálogos que tenían muchas veces con Pachita, que aparte del estado de Cuauhtémoc, ¿no? Imaginemos que era una señora mayor que había vivido muchas cosas y que también tenía su propia sabiduría mucho más humilde y con un sentimiento completamente puro, porque era una persona que dedicó toda su vida a ayudar al prójimo, ¿no? Pero algo muy gracioso, por ejemplo, que dicen que era muy mal hablada, ¿no? Que porque obviamente era una persona de carácter, ¿no? Que se hizo y entonces tenía como su rasgo muy humano y muy característico de también... Por ahí uno se le imaginaba toda una Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Claro. Bueno. Ella creo que había dicho que un día la llevaron a hacer unos experimentos y le dijeron que se pare en tal lugar y que diga a ver si acá había un tesoro, no sé qué, y dice que ella los rajó a puteada y dijo, si yo no hago esas cosas, claro, yo te estoy explicando lo que hago, ¿para qué venís y me decís eso? Sí, claro. A la zona del silencio la llevaron también, dice, me llevaron acá y dice, y había puro desierto y viento nomás, dice, Claro, ¿para qué? ¿Qué querés que haga si yo acá no trabajo? Yo me quedé tal cual, dice, ¿viste? Como diciendo, esperando a la nada, ¿viste? No, Mira, está bueno saber que tenía ese lado humano también, que no era, viste, una virgen. ¿Entendés? Sí, es bueno recalcar porque muchas veces uno cree que alguien por tener un don pierde completamente la humanidad, ¿no? Y es completamente lo contrario. Uno lucha para tener ese don y sobrellevar la humanidad como puede, ¿no? Porque No, y aparte muchas veces la gente uno cree que los que tienen dones viven, no sé, en una casa en el medio de la montaña. Que Claro, exacto, bueno, eso es un estereotipo. Claro, que se formó. meditando enfrente de la cascada. Exacto. Y capaz que vos vas por la calle un día y hablas con alguien, sí, yo puedo hacer tal cosa. Y es verdad. Sí. Y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Cómo esta persona tiene una vida completamente como todos los demás. Y por ejemplo, la mediumnidad, que era lo que ella hacía, es prácticamente imperceptible a simple vista, digamos, no modifica prácticamente ningún rasgo de la persona. Hay mucha gente que es medium y claro, tiene una vida completamente normal. Claro, o sea, no hay forma de darse cuenta, a menos que en algún momento te lo cuente. O lo veas. Claro, sí, Claro. Ahí como que se vuelve un poco inevitable, pero sí. No, pero es verdad, hay mucha gente que tiene esa capacidad de ser medium, de todas esas cosas, pero obviamente en un contexto, en una sesión, bien preparado, pero después tienen una vida completamente normal, llevan a los chicos a la escuela, van al mercado. Aparte es muy individual y muy perceptivo, como por ejemplo la clarividencia o la clariaudiencia, ¿no? Que son la percepción de mensajes visuales o auditivos. Claro. Son completamente individuales, son tuyos, nada más. No, lo que vos escuches no lo va a escuchar nadie más a menos que vos lo cuentes, ¿no? Que puede escuchar una voz que te diga va a ocurrir tal suceso, o que veas imágenes de algo que todavía no pasó, ¿no? Por ejemplo, cuenta Armando, que es uno de los que es su ayudante, que después de un cierto tiempo él llegaba a su casa y le bastaba con mirar el sillón para saber quién se había sentado ahí. Mirá. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo iba creciendo, los dones que tenía eran cada vez más importantes. Bueno, viste que hay personas que dicen a otras, ¿no? Vos tenés algo como una luz y por ahí la otra persona no lo ve ni lo siente. No me acuerdo, estoy haciendo memoria, quién me dijo en estos días que fue al hospital, estaba a visitar a un familiar y enfrente había una nena enferma. Y la mamá de la nena miró al pariente de esta persona que me lo contó, creo que era su mamá que estaba. Nos miró y dijo, tenés que rezar o hacerle una oración a mi hija, le dice. Pero ¿por qué no? Tenés que hacer lo que vas a sanarla. Y dijo que hizo una oración y bueno, al tiempo, no sé, como a los días, fue mejorando. ¿Viste? Y como que quedó, o sea... Muchas veces las personas mismas no se dan cuenta que tienen dones, ¿no? Hay gente que es perceptiva y percibe que vos tenés un don, pero muchas veces vos lo estás completamente dormido y no lo sabés. Los dones se despiertan, pero también se ejercitan, ¿no es cierto? Y muchas de las cualidades y dones que nosotros ahora vemos como paranormales son muy comunes y los tenemos prácticamente todos. Y aparte, muchas veces la gente que tiene esos dones, cuando comienzan a experimentarlo, tiene mucho miedo. Y sí. Porque es algo que
a ver, la gente, entre comillas, normal, no tiene. Entonces es como que vos decís, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Claro. Y muchas veces la gente se asusta, se pone mal, hasta que llega un punto que encuentra a alguien que lo pueda ayudar, algún camino espiritual, algo que es como decís vos, empiezan a ejercitar. Aprenden, claro, y se dan cuenta que lo que tienen es algo, a ver, también calculo yo que debe traer sus cosas negativas, ¿no? Porque obviamente tenés algo que el resto no tiene. Pero creo que cuando vas aprendiendo, vas conociendo todo, podés sobrellevarlo más. Sí, y si no lo terminan bloqueando. Oh, claro. Terminan bloqueando porque no soportan. Una persona perceptiva que puede percibir con mucha facilidad la energía de la otra persona o el estado de ánimo, es una persona que constantemente está sintiendo el ataque de las energías negativas, de los lugares que están pesados, de una persona que está enferma. Es muy... Hay que autoeducarse para mantenerse siempre en un buen estado, porque si no empezás a absorber, por ejemplo, un curandero que cura el empacho o que cura el ojeo, tiene que aprender a quitarse toda esa energía después, porque si no le queda toda la carga a él. Claro. ¿Entendés? Que eso es una de las cosas que de a poco está desapareciendo, pero que no tendría que Es como la gente que desaparecer. te cura de palabra. Te cura También. el dolor de cabeza de palabra y después al rato los mirás y se me parte la cabeza, te dice, ¿cómo estabas? Te dice. Claro, bueno, estabas? viste que Estabas hecho pelota. hay gente que cuando hace eso empieza a bostezar mucho, y, o sea, También. es como el cansancio, viste que están bostezando. Claro, sí, los tapa. Es como que se absorbe, ¿no? Claro, es como una transferencia, digamos, ¿no? Yo creo que había escuchado por ahí una vez que dice que cuando alguien así cura, no es que vos lo curás y lo haces desaparecer a ese mal, sino que lo trasladás. Exactamente. Entonces eso después tenés que sacarlo para algún lado, porque si no se te queda para vos. Claro, sí, más vale. Tenés que como procesarlo y sacarlo de encima. Se viene la publicidad. Interesantísimo. Me copó, no sé por qué me pegó tanto el lado humano, que era mal hablada. Me gustó ya. Eso es como que, no sé. Le quita un poco el mito, ¿no? El transformarlo como en un mártir, siendo que era una persona. Pero creo que lo que hay que también tener en cuenta es eso de que fue todo voluntad y todo constantemente ayudar a los demás. ¿Se sigue hablando esto del programa que viene? Y podría ser, ¿no? Vamos a pensarlo un poco porque Bien. Es muy lindo el tema. Sí, ¿no? ¿No teníamos paranormal la semana que viene? No sé, lo vemos. Creo que sí, pero no sé. Vemos qué De hacemos. última lo hacemos cada 3 sábados y fue ahí. Cada 3 sábados lo mandamos. Y bueno, el que Ahí viene está. lo hacemos seguramente paranormal, que estuvo muy bueno y va a estar así igual de interesante. ¿Alguien quiere decir algo? No, mandamos saludos para todos, como siempre. Un abrazo grande para todos. Disculpen la demora nuevamente. Si no, un piquete. No. Muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando, y bueno, nos estamos comunicando y escuchando a partir de las 7 de la tarde el sábado que viene. Muchas gracias y que le vaya bien. Vários malucos dizem que isso é bom assim. Una vez más, desde 6 Argentina, desaprovechala. Site Beverly Streets, BH, así es. Somos suburbanos, Brasil argentino, se incomode com minha roupa ou liberdade na minha rima. Somos hip hop, não importa o lugar. Protesto de los barrios para conscientizar. Pelos becos e vielas, eu vejo indignação no peito da população. Eu vejo medo, eu vejo fome. Na cena da Coca-Cola não aparece nenhum renome. Quero mostrar pra esse povo que acontece guerra social que passa no jornal, para mostrar que Argentina e Brasil tá tudo igual. Más de lo que hay, sabemos cómo se mueven por detrás. Aquí, allá, siempre igual. La conexión hace más fuerte la verdad. Faz conexão, a profetiala rima rara. Site PVL pra tocar na sua sala. Criança quer escola, jogar a sua bola. Não vê guerra social na tela, na mídia apavora. La posta la ocultan en las calles, se busca, se marca, se apunta. Que nos integra a este sistema multan. Siempre juntan dinero en pala. Y si costara poner en riesgo la vida, no les importa balas. Tirar contra el ciudadano normal con tal de callar la voz de que no ve como los que mandan. Hoy que se expanda la idea cansa. Ya la justicia perdió su balanza. Con el que tiene ella siempre danza. Pierde su falda, fácilmente tranza. El mejor postor se la lleva a casa. Sobras a la población no conforman. Si en la mesa no hay pan y olla, suenan como